En el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. A propósito de la situación que enfrenta la libertad de prensa en América Latina, el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, entrevistó a Enrique Krause. Él es reconocido historiador y escritor mexicano que fue galardonado por la Sociedad Interamericana de Prensa con el Premio Chapultepec 2012 por sus aportes a la libertad de expresión. Enrique, quisiera hablar sobre la libertad de expresión en América Latina. Usted fue premiado por la Sociedad Interamericana de Prensa, obtuvo el premio Chapultepec 2012. Voy a hacer una pregunta muy personal, Enrique. ¿Usted es libre para expresarse frente a cualquier tema en México y no siente temor, en este caso, por ejemplo, del narcotráfico? Hace menos de una semana, bueno, a comienzos de esta semana, fue asesinada una periodista que investigaba las relaciones entre políticos y narcotraficantes. Mire, yo no he sentido ese miedo, yo no he tenido límites, pero yo soy un escritor y yo no estoy en la línea de fuego. Pero estos hechos intimidan. Lo que más me ha indignado es la muerte de Regina Martínez, la corresponsal de Proceso en Veracruz. Y quiero explicar por qué. Por esa persona en concreto, ella y lo que ella simboliza de todos estos periodistas que han fallecido y otros que están trabajando en la línea de fuego como si fueran reporteros enviados al infierno. Y siguen porfiando y siguen trabajando en estados del norte y del Golfo y del Pacífico mexicano, en donde ser periodista es ya una labor que supone arriesgar la vida. Pero en particular me indigna porque Proceso es una publicación que desde 1976, cuando nació, ha denunciado la corrupción del poder. Y en este particular caso se trata de la corrupción, ya no solo de la corrupción del poder, sino del tema del poder ilícito y del crimen organizado. Han sido un semanario que siempre ha sido muy valiente. Y el que se asesine a una de sus principales reporteras es un crimen de dimensión nacional. Es fundamental exigir que se esclarezca por sí mismo, como deben esclarecerse todos, pero en este caso con particular importancia. Es muy grave. En realidad, en México, el coto, la limitación, así como en América Latina la libertad de expresión está amenazada por regímenes populistas, como el de Ecuador, que amenaza a la prensa, o el propio Chávez, o Cristina Kirchner, que también ataca habitualmente a La Nación o al Clarín. En México la mayor amenaza, me parece, es la que proviene del crimen organizado. Por supuesto, seguro, los poderes estatales, los poderes en algunos estados limitan también la libertad de expresión, y hay que decirlo también, hay autocensura y hay distorsión de la verdad por intereses comerciales, como ocurre muchas veces hasta en Estados Unidos. Todos esos casos son lamentables, pero el más lamentable y grave de todos ahora en México es el del crimen organizado. Sí, son dos vertientes, ¿no? En América Latina el poder político como una amenaza para la libertad de expresión. Y en México una situación en particular, el crimen organizado como una amenaza. Acallando. Y que en últimas es lo que busca, ¿no? Estos hechos, por ejemplo, la periodista que fue asesinada fue asfixiada, es un mensaje muy claro de intimidante, de amenaza para el resto del periodismo. Es una diabólica metáfora de lo que quiere. ¿Y lo está logrando, Enrique? Bueno, yo no lo creo. Son muy poderosos, pero el Estado mexicano es muy poderoso también, o mucho más. Y México es un país muy antiguo y es un país con instituciones, con grandes universidades, con grandes instituciones sociales. Es un país que es una de las 15 economías del mundo, de 100 millones de habitantes. Son 32 estados, miles de ciudades, de pueblos. No nos van a vencer. Pero es muy importante que exista un consenso nacional y que exista además un consenso nacional en contra del crimen. Que exista un gobierno que convoque a la sociedad en una convergencia de instrumentos para combatirlo y que exista crecimiento económico
El país ha estado creciendo, sí, pero a un ritmo muy lento. Podría crecer mucho más si se introducen reformas, por ejemplo, al sector energético, al sector laboral. Es otro tema, pero es importante, porque si el país empieza a crecer económicamente de manera como lo está creciendo, por ejemplo, Perú, bueno, entonces los jóvenes, que muchas veces no tienen más alternativa que la de caer en la tentación del crimen, van a poder optar, como creo que su naturaleza les pide, por una vida honrada y por una vida pacífica. En Ciudad de México, Balbina Flores. Balbina, estábamos oyendo la entrevista del intelectual Enrique Krause con el subdirector de La Noche, Jefferson Beltrán. Su país, desde el año 2000, registra por lo menos la muerte de 80 periodistas y el más reciente, la muerte de esta periodista Regina Martínez, que obviamente pone de nuevo la banda negra sobre el periodismo y la libertad de expresión en México. Le pregunto lo que decía el señor Enrique Krause, si es enviar a un periodista a cubrir temas de narcotráfico es enviarlo al infierno. Sí, bueno, tiene toda la razón en ese sentido. Enviar a un periodista a cubrir zonas de conflicto sin ninguna capacitación, sin ningún apoyo, sin ninguna seguridad, sí, es enviarlo a la muerte total. O sea, esa es una situación que hemos presenciado constantemente en México y que en una década ha cubierto la lista de 80 periodistas, ahora 82 periodistas que han sido asesinados en México. Entonces, la verdad es que es una situación muy, muy triste en este Día Internacional de la Libertad de Prensa. Esto que ocurrió el día de hoy con los periodistas que fueron asesinados en Veracruz, con Guillermo y con Gabriel, es un mensaje atroz para los periodistas, para los medios y para la sociedad. En este Día Internacional de la Libertad de Prensa, le pregunto si de pronto esa batalla de la libertad de expresión en su país, en México, la estaría ganando el narcotráfico. Así pareciera realmente, o sea, pareciera que son quienes están logrando la autocensura, logrando no solo la autocensura, sino ahora el silenciamiento total de estados en el país, como es Tamaulipas, como es Nuevo León, Durango, Coahuila, Guerrero, Michoacán, y así podemos llegar a Veracruz, donde los periodistas han tenido que autocensurarse, y no solo eso, han tenido que emigrar de su ciudad, han tenido que exiliarse de México. Hay por lo menos 10 periodistas que están fuera del país, que tomaron esta decisión difícil de dejar el país porque no encontraron garantías para ejercer el periodismo en este país. Entonces, sí es triste reconocerlo. La verdad es que tendríamos que decir que hay avances, pero la realidad de pronto nos rebasa, la realidad de pronto nos muestra algo contrario. O sea, de pronto parecería que es algo dramático y totalmente exagerado, pero nosotros cada vez más nos sorprendemos de lo que ocurre con los camarógrafos, con los fotógrafos, con los reporteros que están en la calle constantemente cubriendo la información y que tenemos que monitorear constantemente qué está pasando con la prensa en los diferentes estados de la República. Sí. Y que vemos que no hay manera de contener esta violencia, y que sobre todo que no ha habido una capacidad del Estado de proteger a sus periodistas. Le pregunto, señor Coleman, si la impunidad por cuenta del Estado, de su rama judicial, de no poder llevar a la justicia a los responsables de la muerte de tantos periodistas en países como México, también hace parte de ese fenómeno de la depredación de la libertad de prensa. Bueno, uno de los grandes peligros que tenemos
es la pregunta, la cuestión de la impunidad a estos casos de personas que son asesinadas y no son investigadas, responsables que no fueron llevados a la justicia, la exclusión de oficiales del gobierno porque no tienen ninguna responsabilidad. Esto no solo pasa en México, también en El Salvador, en Guatemala, en Honduras. Estamos investigando casos en donde nadie es castigado porque sencillamente no hay ninguna preocupación del asesinato de un periodista. Así que esto es impunidad y es un problema mayor. Sí, estábamos hablando del caso de la periodista mexicana Regina Martínez, pero también hablemos del mismo tema en el continente americano sobre el caso del periodista francés Roméo Langlois, este periodista que estaba cubriendo un desarrollo de una operación antidrogas en Colombia y que después de un enfrentamiento entre el ejército colombiano y el grupo criminal de las FARC terminó siendo secuestrado por las FARC. Hoy este grupo terrorista cataloga a este periodista como un prisionero de guerra. Le pregunto, la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿cómo cataloga a un periodista que hace un cubrimiento de orden público tan difícil como el que se vive en Colombia? Desafortunadamente, tenemos personas que son secuestradas y son tratadas como prisioneros. La gente sabe sobre esto, el mundo sabe sobre esto, y las autoridades deben proteger a estas personas porque están tratando de hacer su trabajo en muchos lugares. Sí, señor Coleman, ¿un periodista puede ser catalogado como prisionero de guerra? En este caso, en Colombia no existe una guerra, hay un conflicto interno, pero este grupo terrorista califica al periodista Langlois como un prisionero de guerra. Le pregunto si un periodista puede ser en algún caso catalogado como un prisionero de guerra. Bueno, yo creo que no se debería hacer eso. En la mayoría, incluso donde esté una guerra, los periodistas están protegidos para trabajar detrás de las líneas de fuego. Son personas neutrales. Cuando las personas estaban, por ejemplo, en Afganistán o en Irak, ellos estaban protegidos por soldados. Y me parece que es una transgresión total tomar a estas personas como prisioneros de guerra. Nosotros no hacemos la guerra, solo contamos la historia. Muy bien, hacemos una pausa en la noche. Cuando regresemos tendremos más de los predadores de prensa que amenazan la libertad de expresión en el mundo entero. Con esta información, ya lo vemos.